En nuestra sección de encuentros con libros, con la literatura, con autores regionales, vamos a destacar en esta oportunidad, vamos a hablar en esta oportunidad del libro La Serena que conocí, 1900-1950, cuyo autor es el destacado vecino serenense Luis Enrique Carvajal Naranjo, y que consiste en apuntes autobiográficos. Es el tomo uno, La Serena que conocí. Anteriormente había publicado El castigo de la momia, relatos serenenses del siglo XX. Don Luis Enrique Carvajal es un vecino nacido en La Serena, en un ambiente de una excelente posición económica, política y social. Cursó estudios en el Liceo de Hombres Gregorio Cordobés y en la Escuela Militar Bernardo Higgins. Tuvo un fugaz paso por la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, para luego iniciarse en las labores agrícolas en los fundos Santa Cruz de Monardes y La Cruz del Molino, pertenecientes a su señor padre. Paralelamente, fue durante varios periodos presidente de la Sociedad Agrícola del Norte y de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes. En el relato que queremos recordar, que queremos destacar, un joven abogado, Alfredo Aguirre Balín, junto a su secretario, decide ir al Club Radical de Coquimbo a celebrar la obtención de su primer sueldo. Y una vez ahí se encuentran con otro famoso vecino coquimbano, Julio Virgilio Martínez. Don Julio era muy conocido y muy famoso por su gran capacidad para comer y para beber. Don Julio además era tío del autor de este libro, Luis Enrique Carvajal Naranjo, Una comida pantagruélica. Veamos lo que nos dice el autor. El común denominador de todos los hermanos Virgilio Martínez fue su capacidad pantagruélica de ingestión de toda clase de alimentos, sólidos o líquidos, aéreos, terrestres o acuáticos, salados o dulces, en algunos lindantes en lo realmente monstruoso. Los varones, reforzados con un señor de apellido Bahamondes, conformaron el famoso equipo de comedores, que era para competir, apodado Los Bueyes. Hasta hace pocos años era común en Coquimbo ordenar un plato a lo Virgilio, como un indicativo, como un sinónimo de abundancia. El menor de los hermanos Virgilio Martínez, don Julio, fue sin dudas el más comedor de todos y probablemente de la historia del puerto de Coquimbo. Doña Carmen Naranjo lo ha descrito en el día del matrimonio de mi abuela Julia como un joven muy alto y delgado, rubio de ojos azules y de estampa principesca, que recibía a los invitados en la entrada del salón principal del Hotel Royal. En cambio, cuando yo lo conocí por el final de los años 30, era un gordo enorme, debe haber pesado unos 250 kilos, y con una barriga de tal magnitud que sus manos no alcanzaban hasta su ombligo, y por tal motivo su escritorio, que era más alto de lo normal, tenía en la parte delantera de la cubierta una media luna donde introducía parte de su cuerpo. Sin embargo, sus modales y conversación, que revelaban un hombre educado y mundano, irradiaban una alegría de vivir simpática y contagiosa. Hace ya muchos años, el abogado don Alfredo Aguirre Balín me relató: al recibir mi primer sueldo como juez de policía local de Coquimbo, me dirigí con mi secretario a festejarlo al Club Radical, donde por casualidad estaba su tío Julio Virgilio Martínez, al que invité a comer con nosotros. Cuando el mozo ofreció los aperitivos, yo y mi secretario pedimos pisco sour, mientras don Julio solo le dijo, comillas, lo de siempre. Al regresar, aquel traía en la bandeja 2 pisco sour y una botella de Cinzano, que procedió a vaciar íntegra en un inmenso vaso, y que don Julio, tras decirnos salud y ante nuestro asombro, bebió prácticamente de una sentada. Enseguida, para comer, yo y mi secretario elegimos de la carta bistec a lo pobre, mientras don Julio pidió pavo trufado, y para beber acordamos vino tinto. Y mientras esperábamos,
ordené una nueva corrida de aperitivos, que significó una segunda botella de Cinzano, despachada en un santiamén. Pero luego trajeron la comida. Mi asombro aumentó a la par de mi inquietud de que mi sueldo no me alcanzaría para cancelar la cuenta que se aproximaba. En efecto, frente a don Julio colocaron una descomunal fuente con un pavo entero, acompañado de un cerro de papas cubiertas de quién sabe qué salsa, y a un costado de su asiento un cajón con 12 botellas de vino tinto descorchadas. Nunca había visto cosa igual. Y mientras don Julio nos divertía con sabrosas y picantes anécdotas parisinas, con exquisita urbanidad pero implacablemente devoró el ave hasta los huesos, al tiempo que bebía botella tras botella de vino. Cuando terminó, deben haber sido como a las 2 de la mañana. Usted sabe, Enrique, que el trago envalentona, de manera que, olvidándome de todo y movido por una cierta curiosidad y provocación, más bien morbosa, me atreví a ofrecerle algo más. Luego de agradecerme cariñosamente y ante mi espanto, don Julio ordenó un, comillas, congrio entero meunier y 6 botellas de vino blanco helado, pedido del que, como a las 4 de la mañana, solo quedaban espinas y botellas vacías. Y entonces sucedió lo increíble, porque le trajeron un balde con 10 litros de leche, cuyo contenido ingirió de un respiro, mientras nos señalaba que era para acelerar la digestión. Luego de aquello entraron 2 individuos con una cama que colocaron a un costado de su silla y sobre la cual se dejó caer, al tiempo que nos daba las buenas noches. Este es el fin del relato que hace el abogado Alfredo Aguirre al autor del libro, don Luis Enrique Carvajal. Y luego don Luis Enrique comenta que en alguna oportunidad su padre le comentó que en una fiesta a bordo, don Julio Virgilio comió y bebió tanto que debieron atracar el buque al malecón y descenderlo a tierra dentro de un canasto que colgaba del extremo de la pluma de una grúa. Venía tan dormido que los depositaron sobre una camilla que entre varios se llevó hasta una bodega del puerto, donde, dicen, despertó al día siguiente. Y ya para terminar el episodio de la comida pantagruélica, don Enrique Carvajal nos comenta que todo lo anterior sonará a muchos como pura fantasía. Sin embargo, voy a relatar un hecho de ese corte del que fui testigo. En el año 1956 le solicité a mi tío Julio que me permitiera conocer su famosa colección de estampillas, que había iniciado desde niño hasta llegar a ser un filatélico de fama internacional. En respuesta, me invitó a tomar once en su casa en Coquimbo, las que para él consistieron primero en comerse un pollo asado acompañado de una botella de Cinzano. A continuación, y mientras con gran calma me daba a conocer las reglas y catálogos que rigen la verdadera filatelia, bebió 5 grandes tazas de té con leche, acompañadas por sucesivas tajadas de una torta, hasta hacerla desaparecer completamente, para continuar con una bandeja llena de panecillos que rebanaba y cubría con capas de mantequilla y mermelada. Debemos considerar que, por aquel entonces, don Julio Virgilio Martínez tendría unos 70 años y su salud estaba bastante deteriorada. Don Julio falleció en el año 1960 en su dormitorio, en el puerto de Coquimbo, el que felizmente tenía ventana a la calle y que fue por donde, previo a ensancharla hasta el marco, se sacó a duras penas la inmensa urna que debió fabricarse especialmente para su desmesurada humanidad. Y en el cementerio fue necesario unificar 2 nichos. Una interesante historia singular de la literatura regional La Serena que conocí, de don Luis Enrique Carvajal Naranjo, apuntes autobiográficos. Radio Mamayuca.